Listo, entonces ahí pueden ver mi diapositiva, ¿me confirmo? Sí la puedo ver. Ok, de acuerdo. Entonces, el tema correspondiente a el día de hoy es sobre los sistemas de información en los negocios de hoy, en los negocios actuales. Específicamente corresponde al capítulo 1 del libro Laudum y Laudum, que ustedes tienen colgados en la plataforma en mediación virtual para que hagan las respectivas consultas. Entonces, hablamos de que el papel de los sistemas de información en los negocios actuales, ¿qué papel juegan? Dice, cómo los sistemas de información están transformando los negocios. Entonces, dice que los sistemas de información participan dentro de las empresas actualmente en un proceso de transformación de los negocios porque nos permiten tener un aumento en el uso de las tecnologías inalámbricas en los sitios web. Si nosotros nos ponemos a ver, ha existido un incremento bastante considerable en los últimos tiempos, no solamente sobre el uso de la tecnología dentro de las organizaciones y dentro de nuestra vida cotidiana, sino que también a través de esa evolución se ha incrementado el uso de lo que es la tecnología inalámbrica. También tenemos otro factor que es el aumento del uso comercial en las tecnologías de la web 2.0. Entonces, aquí yo les voy a hacer la consulta. ¿Ustedes saben cuál es la web 2.0? Si alguno me puede decir, bajo ese término, ¿qué es la web 2.0? Siento que es como la versión, profe, ¿Cuál versión? y como la versión de listado de cosas, digamos, de lo que contienen, sí, digamos que no es la muy actual, creo que es algo así, no, No, digo yo. esa no es la web 2.0. Son como los que facilita compartir información o como web social, creo. Exactamente, ya dijo la palabra clave. La web 2.0 es la web social. En este tipo de web encontramos la comunicación instantánea y encontramos estos medios sociales que nos permiten crear comunidades virtuales y tener algún tipo de interacción y de transferencia de datos en tiempo real. Entonces, el uso de estos sistemas ha creado un aumento comercial en este tipo de web. ¿Por qué decimos que ha creado un aumento comercial? Porque nosotros sabemos que ahora en estas redes sociales encontramos un montón de grupos de compra y de venta. Entonces, además de encontrar grupos informales de compra y de venta de artículos, también encontramos empresas que ya no son empresas físicas, sino que son meramente empresas virtuales que se encargan de vender productos. Entonces, gracias a esto, tenemos este tipo de aumento. También tenemos la computación en la nube. Es una en plataformas móviles, digital, dice que permitirá un trabajo más distribuido y que toma mejores decisiones en las empresas. Entonces, nosotros también encontramos que gracias a los sistemas de información se ha venido creando un aumento dentro de lo que son la computación en la nube. Nosotros sabemos que ahora contamos, por ejemplo, con servidores virtuales, que contamos con máquinas virtuales, que contamos con un montón de herramientas que nos permiten pasar a la virtualidad aquellas software o empresas que antes necesitaban comportarse de una forma física. También tenemos que permite transformar el negocio porque nos genera oportunidades de globalización. Dice que el Internet ha reducido mucho, drásticamente los costos de operar a escala global. ¿Por qué ha reducido los costos de operar a escala global?
Bueno, sencillamente por eso, porque ahora las empresas y todos los recursos que nosotros tenemos que antes producir, crear una empresa, iba a requerir varios costos por el hecho de que fuera en un entorno físico, al pasar a hacerlo de una forma virtual, se han reducido los costos significativamente. Y al final nos presenta retos y nuevas oportunidades. Ok, entonces, la tecnología de información e inversiones de capital. Entonces dice que la tecnología de información e inversiones de capital se define como hardware, software y equipos de comunicación. Entonces esa figura nos muestra que ha habido un incremento de lo que es el capital que invierten las empresas. Por ejemplo, en 29 años, de 1980 al 2009, aumentó en un 20% la compra y la adquisición de estos productos tecnológicos. Ha aumentado un 20% la compra de hardware, de software y de equipos de comunicación. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la tecnología se ha acaparado o se ha abrazado muy bien a lo que son las empresas actualmente. Entonces, este crecimiento es considerable en todo este tiempo. Entonces, nos dice que actualmente las empresas son completamente dependientes de lo que son el uso de las tecnologías. El papel de los sistemas de información en los negocios actuales dice que también en el emergente como empresas totalmente digitales. Existen relaciones significativas de negocios que están habilitadas digitalmente y mediadas. Los procesos básicos de negocios se llevan a cabo a través de redes digitales. Entonces, hay muchos procesos en los negocios que a pesar de que las empresas sean empresas físicas con un local físico, hay muchas actividades que se pueden pasar a hacer de forma virtual. Hay muchos procesos que es más fácil contratar a otra empresa, por ejemplo, en un outsourcing, que ya vamos a hablar del outsourcing, que es más fácil contratarlas en outsourcing para que ellos se encarguen de llevar controles y procesos y van a hacer de forma remoto porque se van a efectuar de manera digital. ¿Cómo se van a efectuar de manera digital? Bueno, por medio de la nube. Ya hablamos y dijimos que por medio de la nube ya ahora se brindan otros servicios. Y cuando hablamos de eso, no solamente estamos hablando de que tenemos una cuenta aquí en la nube y entonces en Drive y entonces yo voy a subir los documentos ahí. Tal vez eso es básicamente lo que pensamos, pero no. Específicamente existen empresas que se encargan de ofrecer esos espacios en la nube para ya sea almacenar información, pueden ofrecer esos espacios para almacenar bases de datos o para tener servidores virtuales. Entonces ya eso está transformando la forma o el papel que juegan los sistemas de información dentro de los negocios actuales. Entonces, dentro de una de las preguntas que tenían ustedes en el ejercicio de la lección anterior, venía el concepto de outsourcing. Ustedes me pueden a mí definir o me pueden decir qué es el outsourcing. ¿Qué entendieron ustedes con respecto a la búsqueda de ese significado que sé que tuvieron que hacer porque dentro de las diapositivas no estaba? Profe, a lo que entendí fue como que pedirle los sistemas o ayuda a otras empresas. Sí, es un tipo de servicio. El outsourcing significa que yo voy a contratar un servicio a otra empresa. ¿Por qué lo voy a contratar? Porque ellos son los que tienen el mejor recurso o los que están más capacitados. Entonces, ¿qué beneficio me da a mí el outsourcing? A que yo sé que me voy a dedicar a única y exclusivamente la producción o lo que a mí me interesa. ¿Cuáles son los servicios más comunes que contratan las empresas, que le pagan a otra empresa para que les brinden ese servicio, que contratan en outsourcing? Cuéntenme, ¿qué han visto ustedes? ¿Cuáles son los servicios más comunes que las empresas subcontratan? Los servicios de limpieza. Los servicios de limpieza, como la universidad, por ejemplo. La universidad contrata el servicio de limpieza. ¿Por qué contrata el servicio de limpieza?
porque para la universidad es mucho más fácil pagarle un monto, X monto mensual a una empresa y desentenderse de lo demás. Entonces, la universidad, por ejemplo, le puede pagar 15 millones a una empresa de limpieza, a Celime. Entonces, el IME se encarga de saber que con esos 15 millones él va a contratar 10 o 20 encargados de limpieza, va a comprar todos los productos y se va a encargar de brindar un servicio. Entonces, en el momento que la universidad tiene algún problema con algo de la limpieza, él no tiene contacto directo con los empleados porque no son empleados de la universidad, son empleados de Celime. Entonces, se pasa un reporte y Celime se encarga del resto. Si un empleado, por ejemplo, amaneció enfermo o tiene algún problema y no puede ir a trabajar, no es problema de la universidad. La empresa de Celime tiene que garantizar que siempre va a haber una persona de limpieza ahí sustituyendo el puesto de la otra persona. Entonces, ese es uno de los principales factores por los cuales las empresas se encargan de contratar outsourcing. Además, otro de los servicios, otro de los dos servicios que son más contratados por servicios externos son el servicio al cliente, porque el servicio al cliente es algo muy delicado. Tienen que ser personas que verdaderamente están capacitados para brindar ese buen servicio. Entonces, en muchos casos, una secretaria, una recepcionista, un encargado de call center es un servicio externo que se contrató en outsourcing, porque tienen que garantizar de que va a ser un buen servicio y que no les va a generar ningún problema. Otro, por ejemplo, otro servicio que se contrata en outsourcing en muchas ocasiones es el servicio de comida, lo que son las sodas. Ellas califican en muchos casos dentro de outsourcing para que se encarguen de mantener la comida lista y todo lo demás, y así la empresa se encarga verdaderamente de sus operaciones, de lo que más les sirve y de lo que más ellos están capacitados, y se desentienden de otras. Las firmas digitales dicen que ofrecen una mayor flexibilidad en la organización y en la gestión, que hay un time fishing, que es un espacio cambiante. Entonces, ¿cómo vienen a cambiar las firmas digitales este papel que juegan dentro de las empresas las tecnologías? La firma digital no tiene mucho tiempo de haber salido, pero viene a ahorrarnos a nosotros muchos problemas, incluso en esta situación en la que estamos ahorita. Resulta que anteriormente, cuando nosotros teníamos que hacer un trámite, el trámite se puede aplazar muchos días porque requiere una firma física o depende de una firma física de una persona. Entonces resulta que eso hace los procesos dentro de las organizaciones que sean más lentos y sean más tediosos, y vuelve que las personas sean más dependientes de estar siempre ubicados en un puesto de trabajo. Entonces, resulta que cuando vienen a salir lo que son las firmas digitales, ¿ustedes han visto cómo funcionan las firmas digitales? No, de hecho, eso le iba a preguntar, profe, ¿qué tan confiable puede ser una firma digital? Ok, las firmas digitales son muy confiables. Por ejemplo, la firma digital es un cuadrito como un disco duro externo de los pequeñitos o un encapsulador, más o menos de ese tamaño, y ahí se mete una tarjeta y esa tarjeta lo que hace es encriptar sus datos. Y entonces ya cuando encripta sus datos personales, su número de cédula, su nombre completo, su firma y todo lo demás, él los va a encriptar y eso hace que le va a generar a usted de una forma visual para que las personas lo vean, que está su firma hecha ahí, como si lo hubiera hecho con un lapicero, por ejemplo. Pero en realidad esa firma no es la que tiene la validez, sino que esos datos están encriptados, que ya tenemos un código ahí dentro del documento. Entonces, por ejemplo, ya eso hace que los trabajos sean muchísimo más fáciles, porque ahorita en esta situación en la que estamos, casi que todos estamos guardados en la casa, pero eso no nos impide hacer trámites o firmar trámites. Los firmamos, nos enviamos por correo y tienen la misma validez que si yo lo hubiera firmado a puño y a letra.
Entonces, puede que yo vea que sea muy fácil y entonces lo copio como una imagen y lo pego en otro documento y digo, listo, ya falsifiqué un documento con la firma del director. Pero resulta que ese documento al final no va a tener nada porque no va a tener esos códigos de encriptación, que es lo que le va a dar la fiabilidad al documento. Entonces, sí es algo muy confiable. Hasta el momento creo Profe, que no ¿y ha qué pasa? existido ningún tipo de fraude o de falla o de falsificación de estas firmas por medio de estos dispositivos. Si existiera alguno por ahí y lo encontramos, entonces lo analizamos, pero hasta el momento creo que no ha existido ninguno. Dime. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, bueno, me parece haber visto uno en una amistad que es abogado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a él se le extravía la tarjeta junto con el aparatito ese? Ok, ¿Ella tienen algún acceso, algún código para poder accesar o simple y sencillamente con la tarjeta introducirla ahí y listo? eso es interesante. Bueno, normalmente todo ese tipo de documentos pasan a ser documentos personales que tienen la misma validez que una cédula, por ejemplo. Y normalmente cuando ocurren ese tipo de cosas, uno siempre tiene que poner la denuncia en el OIJ para que sepan que ese documento está perdido a partir de X día y entonces cualquier cosa que surja después de ese día y de esa hora de haber puesto la denuncia, entonces ya los documentos quedan inválidos. Además, les voy a contar algo muy vacilón. Yo no lo sabía, yo me di cuenta hace un par de años. Resulta que nosotros dentro de la universidad manejamos sellos institucionales. Por ejemplo, yo tengo 3 sellos que son de coordinaciones de TCU. Yo soy coordinadora de TCU. Entonces yo manejo esos sellos. Pero resulta que para nosotros es un sello común y corriente. A una compañera la asaltaron y le robaron el bolso. Dentro del bolso iban los sellos de la universidad del proyecto que ella coordina. Entonces, el protocolo que nos dieron a nosotros de la universidad es que en el caso de ella que la asaltaron o en el caso de extraviar nosotros, por ejemplo, algo tal vez insignificante como un sello, hay que hacer el mismo proceso de ir a levantar una denuncia. ¿Por qué? Un sello ya le da una validez a un documento. Entonces, por ejemplo, si a mí se me pierde un documento, se me pierde los sellos de la coordinación y resulta que después alguno de ustedes se lo encontró, falsificó un documento bajo un machote de la universidad y le puso el sello, ese sello ya está validando lo que dice ese documento. Entonces, fácilmente ya una persona puede ir y levantar un proceso, hacer un trámite y decir que ese documento se lo van a valer porque es un documento que está autentificado con un sello de la institución. Entonces, ante ese tipo de situaciones como extravíos o pérdidas, lo que uno tiene que hacer primero es poner una denuncia en el OIJ y segundo, en muchos casos, ellos vienen con algún tipo de bloqueo o algún tipo de línea que le da asistencia, como cuando se pierden las tarjetas, para que usted las pueda reportar de que están extraviados o de que están dañados o algo así por el estilo. Entonces, en una situación de esas, pues son datos que pasan a ser ya personales que uno tiene que manejar bajo el mismo cuidado. Entonces, los MIS en su bolsillo, los MIS son los sistemas de información gerencial, esas son las siglas. Dice, ¿cuáles son las ventajas del uso de un dispositivo móvil de mano? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Qué características son necesarias en un móvil para que sea una solución de negocio? ¿Qué funciones de la empresa puede llevar a cabo mediante el uso de dispositivos de mano? ¿Qué se ha utilizado en otras empresas de Hand and Health? Entonces, voy a preguntar, no, vamos a dejarla abierta, todavía no les voy a empezar a hacer preguntas directas. ¿Qué me pueden decir ustedes con respecto a la pregunta número 1? ¿Cuáles son las ventajas de tener dispositivos móviles y cuáles son las desventajas? Enfocándolo desde el uso dentro de las organizaciones. Una ventaja que se le puede utilizar es que, por ejemplo, si usted se ocupa mandar un correo o algo así, puede utilizar su dispositivo móvil para mandárselo a otra persona en vez de buscar a una persona que le haga el favor de entregar un papel. Así
hacia el destinatario que usted necesita. Eras que al final no le escuché mucho. ¿Me puede volver a repetir? Que un ejemplo podría ser la de un correo. Cuando una persona necesita mandar una información, antes se ocupaba buscar a una persona que le hiciera usted el favor de mandarle el documento que usted necesita hacia otra empresa. Ahora se puede utilizar el correo electrónico en un dispositivo móvil, sea computadora, sea celular, y lo único que tiene que hacer es escanear el documento y enviarlo hacia el destinatario que usted necesita que revise el documento. Exactamente. Incluso para nosotros el celular se ha vuelto tan indispensable porque no es solamente para ocio, para estar ahí revisando redes sociales o para estar chateando, sino que es también algo que va de la mano mucho con las empresas. Antes era súper difícil escanear un documento, que teníamos que tener un escáner y conectado a la computadora y todo lo demás. ¿Cómo hacemos ahora para escanear un documento? Simple y sencillamente descargamos una aplicación, la instalamos en el celular y escaneamos un documento y queda perfecto. Incluso los generamos en PDF y listo, se fue. Se fue desde un correo, se fue desde incluso un mensaje de WhatsApp. Entonces, hace que estos trámites que eran más tediosos ahora sean más fáciles, de que fluyan más rápido. Ahora, ¿qué puede ser una desventaja de tener estos dispositivos móviles a la mano? Que hay un asalto, profe, saliendo tal vez uno de la empresa o tal vez que no tenga transporte o algo así, tenga que caminar mucho tiempo y que esté de lluvia y se le dañe por X motivo. Sí, por ejemplo, ese pone en riesgo en muchos casos la vida de los colaboradores. Además de eso, ¿qué otros factores podemos ver? Por ejemplo, ¿qué desventaja puedo encontrar yo de tener dispositivos celulares como uso de estrategias dentro de las organizaciones? Profe, escucha. Ajá. Por ejemplo, digamos que le formatean el teléfono, se le va la información personal, que no la tengan guardado, que se lo roben, como dijo Mauricio, igual agarran la información, cosas así. Que pierda información sensible de la organización. Nosotros normalmente dentro de los celulares siempre manejamos información de la empresa. Entonces, si ese dispositivo se llegó a perder, si no tenía clave, cualquier persona puede accesar a información vulnerable. Nosotros incluso tenemos el celular enlazado con Drive, con ese tipo de almacenamientos en la nube, entonces ahí andamos archivos, andamos documentos, cosas que son privadas, que son sensibles al uso de la empresa. Bueno, adicionalmente a eso, podemos encontrar otro tipo de desventajas. Por ejemplo, podemos encontrar como una desventaja que nos puede servir como una arma de doble filo. ¿Por qué? Puede ser causante de distracciones de las personas que los están utilizando. A nosotros nos pasa todo el tiempo que, por ejemplo, ahorita podemos estar en lecciones, pero si a alguno por ahí le llegó algún mensaje, pestañó 2 segundos, se volvió a conectar y ya no sabe de qué estamos hablando. Ese puede ser una de las desventajas. Incluso, nosotros estuvimos viendo, Christopher no me deja mentir porque ese caso ya lo vimos, en verano que hicimos el análisis de los casos de los autos, no recuerdo ahorita el nombre, pero los automóviles que son automáticos, que se están desarrollando, que se espera que se manejen solos. Había una prueba en Estados Unidos, en Florida, si no me equivoco, de un carro de estos, pero era de tipo asistido. Ellos se están entrenando para que funcionen como Ubers, pero que obviamente sean independientes, que no requieran de que vaya un piloto con ellos. Entonces, resulta que en una de estas pruebas que ellos estaban haciendo, como eran pruebas y eran asistidas, tenía y era necesario de que fuera una persona en el volante sin irlo manejando. Solamente tiene que ir ahí para ver el comportamiento del auto y en el momento que requiera hacer algún tipo de maniobra o algo así, interferir, él puede hacerlo.
Entonces resulta que la persona que va asistiendo en esa prueba va con el celular, pero iba viendo una película o un video en el celular. Y en cuestiones de segundos atropelló a una señora y la mató. Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, causó una distracción en un momento que era crucial. Si hubiera habido un segundo en el que ella no se hubiera distraído con el teléfono, se pudo haber salvado una vida, incluso se hubieran solucionado otro tipo de errores en esas pruebas que tenían, pero fue un error que les costó muy caro. Creo que hasta el momento las pruebas de este tipo de autos se han ido cancelando porque han habido hasta unos 5 atropellos. Entonces, esa es una de las desventajas de tener estos dispositivos a mano. Otra desventaja que tenemos, que es muy común, pero ya no es una desventaja nuestra, bueno, sí es una desventaja nuestra, pero tiene otro enfoque, es que las personas o los clientes se vuelven dependientes. Por ejemplo, cuando nosotros les damos a los clientes una línea de WhatsApp que saben que nosotros les vamos a dar atención, perdemos nuestros espacios y tiempos de atención. Perdemos nuestros tiempos de espera para dar atención a esas consultas, porque resulta que nosotros como usuarios somos bastante intensos y entonces caemos en los comentarios de decir están conectados y no nos contestan. Ya pasó X cantidad de tiempo, ya vieron mi mensaje y no me lo han contestado. Entonces, crea una serie de ansiedad dentro del cliente de que quiere que tenga una atención rápida. A nosotros, por ejemplo, nos pasa muchísimo en el proyecto de educación continua. Ahí nosotros tenemos una línea de WhatsApp porque nos facilita mucho tener ese contacto con el cliente, que hagan matrículas, que nos pasen cédulas, etcétera, etcétera. Pero resulta que tenemos esos problemas porque siempre dicen, están en línea y no me han contestado. Hace una hora les mandé un mensaje y no me han contestado, pero las personas no saben que los que estamos del otro lado tenemos hasta 50 mensajes en espera porque son muchos mensajes los que entran al mismo tiempo y a todos se van respondiendo por orden de llegada. Entonces, no le podemos dar más prioridad a unos que a otros y no podemos dejar unos ahí por encima porque a todos hay que darle la atención. Entonces, resulta que esos tiempos de espera se pueden ocasionar un poco largos y a los clientes eso no les gusta. Entonces, funcionan como un arma de doble filo. ¿Qué características son necesarias en un móvil para que sea una solución de negocio? ¿Qué características creen ustedes que tiene que tener un dispositivo móvil para que nos funcione a nosotros dentro de la organización? Indispensable internet. Indispensable que tenga internet. Sí. ¿Qué más? Suficiente memoria. Ajá, ¿Memoria? almacenamiento. Sí, perfecto, el almacenamiento, la memoria. Ok, entonces, básicamente yo puedo reducir que las características necesarias que yo puedo decir ahorita que requiero en un celular para que funcione a la perfección dentro de una organización es que sea un smartphone, que cumpla con todas las características de los celulares que tenemos ahorita. Tal vez no que sea un celular como aquel Nokia C2, que era buenísimo, pero que no cumplía con todas las facilidades que tenemos ahora, que podamos enviar información instantánea por medio de WhatsApp, que podamos escanear documentos, que podamos hacer un montón de cosas, que sea tan útil como tener una computadora a la mano. ¿Qué funciones de la empresa pueden llevar a cabo mediante el uso de dispositivos de mano? Bueno, prácticamente puede cumplir todas las funciones. Ya eso lo respondimos en las dos preguntas anteriores. ¿Y cómo se han utilizado otras empresas con los dispositivos de mano? Bueno, algunos se han manejado bajo las mismas características que ya hemos mencionado. Las empresas dicen que comercializan grandes inversiones en sistemas de información para lograr 6 objetivos que son estratégicos en la funcionalidad del negocio. Primero buscan crear una excelencia operativa. La excelencia operativa va de la mano o logramos evidenciar de que existe una excelencia operativa por la evidencia de los resultados. Si vemos que tenemos resultados buenos es porque sabemos que está existiendo una excelencia en la productividad de los procesos.
o en la excelencia de ejecución de los procesos. También busca nuevos productos, nuevos servicios y nuevos modelos de negocios. Busca tener una intimidad con el cliente y con el proveedor, que tengan una comunicación fluida, constante. Busca además, ya ese lo habíamos comentado, crear siempre una ventaja competitiva con respecto a las otras empresas y sobre todo supervivencia en el mercado. Nosotros sabemos que ahorita el mercado es muy cambiante, que siempre van a existir nuevos productos, nuevos servicios que tal vez nos van a traer competencia a lo que nosotros estamos ofreciendo y que en muchas ocasiones nosotros nos tenemos que adaptar al cambio para poder sobrevivir en el mercado en el que estamos. Todos nos hemos tenido que adaptar al cambio. La excelencia operativa dice que busca mejorar la eficiencia para lograr una mayor rentabilidad, que los sistemas de información y la tecnología usen la tecnología como una herramienta importante para lograr una mayor eficiencia y productividad, para tener mejores resultados en la ejecución de los procesos. Y por ejemplo, aquí se menciona o se da como ejemplo Walmart. Walmart tiene una página que en realidad es un sistema de información que se llama Retail-Link, que lo que hace es enlazar los proveedores con las tiendas. Este sistema está en la web, está al alcance de cualquier proveedor, lo que significa que el proveedor puede accesar desde cualquier parte del mundo la página y hacer, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Hacer controles de pedidos, verificar inventarios, cómo están los proveedores con respecto a los productos que les ofrecen, pueden generar facturas, pueden generar pagos, pueden hacer un montón de procesos. Entonces, eso les da a ellos una excelencia operativa porque están teniendo esa comunicación íntima con el proveedor. También dice que tiene una mejor toma de decisiones. Dice que si la información que nosotros tenemos dentro de una empresa no es precisa, si la información, por ejemplo, si el gerente utiliza los pronósticos como conjeturas, o sea, si los deja a la suerte, si no tiene nada planificado, eso va a llevar, por ejemplo, a tener sobreproducción, baja producción de bienes o de servicios. Entonces, ¿qué pasa si una empresa no planifica bien sus procesos, la ejecución de sus procesos y fabrica de más? Va a llegar a un momento en el que tienen tantos productos almacenados que los clientes no están comprando y él tiene que sacarlos al mercado porque su operación se tiene que seguir moviendo. Entonces, tiene que planificar bien. Si yo voy a vender o voy a ofrecer un producto y si estoy haciéndolo en volúmenes grandes, porque mi mercado en el que yo me muevo es grande, tengo que tener un control para saber cuántos productos tengo que fabricar en X determinado tiempo para abastecer ese mercado. ¿Cuál es el objetivo? Abastecerlo, o sea, que no sobre, pero que tampoco falte, porque si falta el producto, le estoy quedando mal a mis clientes. Entonces, tiene que haber un balance entre esa producción. Entonces, es importante los sistemas de información, porque muchos de esos sistemas de información nos ayudan a tener este control específicamente. ¿Cuáles son los puntos de producción a los que yo tengo que llegar a esos niveles para satisfacer a mis clientes, la demanda de mis clientes? El despilfarro de los recursos. Cuando se hace una sobreproducción, se están desgastando o se están, sí, se están despilfarrando los recursos. Ya se me olvidó el otro sinónimo. Derrochando. También influye en lo que son los tiempos de respuesta pobres. Cuando yo no tengo un control por medio de los sistemas de este tipo de procesos, significa que yo voy a tener un tiempo de retardo para las consultas o para los procesos. Y dentro de las organizaciones no nos podemos dar el lujo de tener retardos en procesos, porque cualquier retardo que nosotros tengamos se va a traducir en pérdidas económicas. Dice que los malos resultados incurren a elevar costos,
Y los clientes al final son los que pierden, porque resulta que si al final yo hice un mal cálculo, yo como empresa lo que menos busco es perder. Entonces, como yo lo que menos busco es perder, ¿qué es lo que primero que voy a hacer? Voy a subirle el precio a los clientes y entonces ellos van a ajustar la pérdida que yo estoy teniendo. Pero resulta que nosotros como clientes tenemos la ventaja de que muchos productos nos podemos dar el gusto de decir, lo voy a comprar y no lo voy a comprar, pero hay otros productos que son esenciales, que así estén carísimos, nosotros siempre los tenemos que adquirir. Entonces, esto lo que buscan los sistemas de información dentro de las empresas actualmente es mejorar esta toma de decisiones porque va a incurrir en que estas situaciones que se presentan aquí no ocurran o que ocurran ocasionalmente. Además de la excelencia operativa, que dice que busca mejorar la eficiencia para lograr una mayor rentabilidad, siempre lo que va a buscar es tener mayor rentabilidad. Dice que además permite crear nuevos productos, nuevos servicios y nuevos modelos de negocios gracias a las tecnologías. La intimidad con el cliente y con el proveedor, atendiendo a sus clientes, aumentando los ingresos y los beneficios y una mejor comunicación con los proveedores que va a reducir costos, como por medio del sistema de Walmart. Mejorar la toma de decisiones por medio de datos más precisos que conduce a la toma de decisiones. Recuerden que también habíamos hablado de que existen los sistemas de información que nos van a dar a nosotros, de acuerdo a la información almacenada, datos o estadísticas que a mí me van a ayudar a tomar decisiones más concretas dentro de la empresa. Por último, dice que también genera una ventaja competitiva, que también ya lo hemos comentado. La ventaja competitiva dice que se alcanza cuando encuentran una entrega de un mejor rendimiento, cuando la carga es menor para producir calidad superior, también en respuesta a los clientes y a los proveedores en tiempo real, al tener una comunicación fluida. Y por ejemplo, aquí nos dan algunas empresas que han creado ventaja competitiva por algunas situaciones que ellos tienen. Por ejemplo, ya vimos el de Walmart, que les genera una ventaja competitiva al tener el sistema de retrail para comunicación con los proveedores. Tenemos a Apple, que Apple se ha reconocido a nivel mundial por tener una ventaja competitiva con respecto a la calidad que brinda en sus servicios ante el mercado, pero sin embargo, la competencia se ha visto muy fuerte en estos últimos tiempos y ahora existen productos que compiten a la calidad de Apple y entonces Apple posiblemente va a tener que reorganizar sus procesos o valorar sus procesos para darle mayor ventaja competitiva para posicionarse como estaba antes en el mercado. Y el otro ejemplo es una empresa que se llama UPS, que esta empresa lo que hace es manejar un sistema de envío de paquetes y manejarlos por sistemas de localización geográfica con el cliente. Entonces, por ejemplo, los clientes van a tener acceso a una plataforma en la que ellos pueden ver en tiempo real por dónde va el envío que ellos hicieron. Y entonces, en ese tiempo real, ellos pueden estimar las horas de entrega, las horas que le quedan de entrega al paquete que ellos enviaron. Incluso este mismo sistema, no bajo la misma calidad, pero sí se hizo basado bajo un criterio parecido, es el que está manejando Correos de Costa Rica. Ustedes han visto que ahora en la página de Correos de Costa Rica, ustedes pueden seguir la trazabilidad de un paquete. ¿Alguno lo ha revisado? ¿Alguno ha revisado los correos que pueden enviar, que pueden ver la trazabilidad por dónde están? Sí, claro. ¿Cómo funcionan? Ese no nos dice en tiempo real en dónde están, solo nos dice la fecha de la entrega. Bueno, por ejemplo, yo es que trabajo a veces mandando traer ¿Me decía? más o menos en AliExpress, mandando traer cosas. Ajá. Uh-huh. Y ahí sale, por ejemplo, sale la fecha estimada de entrega y también sale una línea del tiempo que va indicando más o menos cómo va siendo el transcurso de lo que uno manda a traer. Ajá, le puede dar una localización. Por ejemplo, hay
Hay un sistema de buses, si no me equivoco, es como en Noruega que está, que ellos tienen ese sistema de localización geográfica. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a tomar el bus, yo me fijo en la aplicación y sé que el bus viene allá por Guapiles. Y entonces me va a decir que está de Guapiles a Siquirres, que le queda 1 hora 10 minutos. Entonces yo estoy tranquila. Cuando el bus esté llegando unos 15 minutos antes, entonces ya yo voy a saber y voy a poder estar ahí en la parada esperando. Incluso con ese mismo sistema de localización se hacen todo el asunto de los pagos y eso, no como nosotros que tenemos que andar ese montón de monedas. Entonces, todos esos sistemas, por ejemplo, ya le dan una ventaja competitiva a las organizaciones. También tenemos el aspecto de supervivencia. Dice que las tecnologías de información, como la necesidad de las empresas, puede ser a nivel de la industria. A nivel de la industria, por ejemplo, los cambios en la introducción de los cajeros automáticos de Citibank. Aquí se hace el ejemplo específicamente de esos cajeros automáticos de Citibank, porque si no me equivoco, Citibank era la primera agencia a nivel internacional, sí, que implementó los cajeros automáticos que daban, que eran como paneles que brindaban otro tipo de servicios a los usuarios, como los servicios que nos brindan normalmente las plataformas. Entonces, eran cajeros automáticos que eran más completos, que permitía que el cliente llegara, hiciera depósitos o hiciera otro tipo de transferencias en un solo dispositivo. Entonces, eso estaba ahorrando las filas dentro de las agencias físicas. Ya nosotros actualmente tenemos varios cajeros de esos a nivel nacional. Las regulaciones gubernamentales dice que requieren el mantenimiento de registros, como la Ley de Control de Sustancias Tóxicas y la Sarbanes-Oxley. Esta ley de control de sustancias tóxicas lo que hace es regular la producción o la importación de usos de algunos productos químicos que son prohibidos. Entonces, y esta ley de Sarbanes-Oxley es una reforma de contabilidad de empresas públicas que lo que buscan es que como esas empresas cotizan en bolsa, ellos no alteren el precio de las acciones y entonces no estén estafando a los socios, porque si ellos alteran el precio de esas acciones y los sobreelevan y en realidad las acciones tienen un valor menor a eso, entonces están estafando a los clientes y ellos lo que buscan por medio de esa ley, de esas dos leyes, es regular ese tipo de controles. Entonces, ¿por qué nosotros los encontramos dentro de la supervivencia? Bueno, porque nosotros estamos en un entorno en el que no somos completamente independientes, que sabemos que si salió alguna ley gubernamental, yo tengo que regirme bajo esa misma ley para poder operar. Por ejemplo, enfoquémoslo en la situación en la que estamos ahorita. Los comercios que están ahorita tienen que estar regulando bajo los reglamentos gubernamentales que sacó el gobierno de Costa Rica. ¿Cuáles fueron esos gobiernos? La primera sentencia que dijo era que se iban a cerrar lo que eran los bares y las discotecas, porque si siguen estando abiertos, va a seguir la gente visitándolos y se va a propagar más el contagio. Al igual que en las otras restricciones que teníamos, por ejemplo, en Semana Santa, que únicamente se podían estar abiertas lo que eran las farmacias y lo que eran los supermercados. Entonces, ese es el sentido de supervivencia, que si llega a salir algún tipo de regulación, yo tengo que ajustarme a esa regulación. No le puedo pasar por alto porque si no, efectivamente, pues me van a sacar del mercado. Okay, esto es una figura que muestra la interdependencia entre las organizaciones y los sistemas de información. Entonces, dice que las empresas están estrechamente ligadas con lo que son los sistemas de información. Están ligadas, por ejemplo, a lo que son los equipos de hardware, de software y de comunicación. Y, por ejemplo, si requieren un cambio en los procesos
o en los objetivos del negocio, eso posiblemente va a implicar de que yo tenga que hacer un cambio en cualquiera de estos tres que están aquí, en el proceso de telecomunicaciones, en el proceso de información o en el proceso de los datos. Tienen que manejarse de la mano. Dice que un sistema de información es un conjunto de elementos que están interrelacionados, que busca recopilar procesos, almacenar o distribuir información y que además busca apoyar la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Ahora, encontramos el término de que la información versus los datos. Cuando los datos son flujos de hechos en bruto y cuando la información son datos en forma significativa. Entonces, aquí tenemos otro gráfico. Ese gráfico nos está mostrando que nosotros tenemos datos en bruto al lado izquierdo. Esos son datos en bruto que van a ser, por ejemplo, valores, pueden ser sucesos, o pueden ser únicamente colecciones de datos, que una vez que estos datos son ordenados, pasan a ser información que va a ser información útil para la empresa, para tomar decisiones o para hacer cualquier cosa. Estos datos, ¿quién los ordena? Bueno, los ordenan los sistemas de información. Entonces, los sistemas de información a nivel de datos y a nivel de información hace que ellos vayan a ser más ordenados y que al final se traduzcan en información útil, que es lo que nosotros buscamos. Existen tres actividades de los sistemas de información dentro de las organizaciones para producir la información que necesitan. Dice que tenemos el proceso de entrada, que es básicamente la captura de esos datos en bruto, el proceso del procesamiento, valga la redundancia, que consiste en convertir esos datos en bruto en información que sea significativa, y la salida se transforma en actividades o en procesos que van a hacer que yo tome decisiones importantes. La dimensión entre la organización de los sistemas de información dice que existe una jerarquía de autoridad y de responsabilidad, la cual se maneja de la siguiente manera. Siempre van a estar ligados a una alta dirección, que es la que toma las decisiones, la gerente intermedia, que también va de la mano con la alta dirección, la gestión operativa, que son como los jefes de los operadores, o de las sucursales, los trabajadores de conocimiento, que básicamente son los trabajadores que aportan o que dan información relevante a los sistemas de información, los profesionales, los datos de los trabajadores y los trabajadores de producción. Esa dimensión organizativa de los sistemas de información dice que se separa de ciertas funciones de los negocios. Entonces, en todos los negocios, nosotros encontramos que separamos las funciones. Por ejemplo, se separan en ventas y marketing, recursos humanos, finanzas, contabilidad y fabricación y producción. Entonces, al igual que nosotros encontramos esos procesos o esos departamentos divididos físicamente dentro de las organizaciones, también los encontramos lógicamente divididos dentro de los sistemas de información. Podemos tener un sistema de información para ventas, tenemos que tener un sistema de información que maneja recursos humanos, o bien tenemos un sistema de información como el que vimos en la lección pasada, que engloba todas las funciones de la organización, pero cada una va a estar en un módulo por aparte. También dice que separa procesos únicos de negocio, la cultura empresarial, que es única, y la política organizacional. La administración de las dimensiones de los sistemas de información. Dice que los administradores establecen la estrategia organizacional para responder a los retos empresariales. Además, que los administradores deben actuar de forma creativa para crear nuevos productos o servicios, o de vez en cuando para volver a crear la organización. Porque dice que de vez en cuando es necesario volver a crear la organización. Y vamos a ver entonces si Mauricio está despierto el día de hoy, para que me ayude con este punto. Mau, ¿está despierto? Sí, profe. No lo puedo creer, está despierto. Eso es un milagro. ¡Qué milagro! ¡Ay, Dios! Sí me hacen bullying, ¿ah?
Seguro tiene un aparato que cada vez que dicen el nombre le da un choque eléctrico. Sí, posiblemente. Fijo, fijo. Posiblemente, es una invención de él. Muy productiva, por cierto. Mau, entonces, cuénteme. Voy a aprovechar que está experto. ¿Por qué el último punto dice que de vez en cuando es necesario volver a crear la organización? Eso es un trabajo de los administradores. Como un renuevo. Ajá, volver a crear la organización. Profe, es que, bueno, viéndolo a nivel empresarial, es bueno porque a veces tal vez han ocurrido cosas como que no esperaban. Entonces, bueno, volverla a reorganizar para tratar de evitar lo que ya vivieron o lo que ya pasó, que no pase y ir haciendo algo cambiante para evitar todos esos errores que tal vez en el pasado le han dado. Siento yo, ¿verdad? No sé. Ok, no, es perfecto, está muy bien. De vez en cuando se tienen que volver a crear las organizaciones porque recuerden que puede que nosotros tengamos un objetivo y el objetivo haya cambiado. Hay empresas que, por ejemplo, se ven involucradas en el proceso de right sizing o el otro proceso que no recuerdo ahorita el nombre, pero que básicamente lo que se enfocan es en el despido masivo de personal y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita también? Se han despedido muchas empresas, muchas personas, perdón, que cumplían funciones específicas dentro de las empresas y eso nos reduce hasta en un 50% las personas que trabajaban dentro de la organización. Entonces, ¿por qué tenemos que volverla a crear? Porque tenemos que reorganizar los procesos. Teníamos 10 personas en un solo proceso, ahora tenemos que ajustarlo a 5. Entonces, todo eso implica en crear posiblemente cambios entre las metas, cambios dentro de los objetivos. Por ejemplo, cuando agregamos productos nuevos, ampliamos nuestra cartera, nuestro objetivo va cambiando si estaba limitado a un solo producto. Existen muchos factores por los cuales yo me puedo ver en la obligación de reorganizar todos esos procesos que van a conllevar a verlo de alguna manera, es decir, crear una organización diferente. Muy bien, muchas gracias. La perspectiva de los negocios en los sistemas de información. Dice que un sistema de información es un instrumento para la creación de valor. Ya eso también lo habíamos visto. Buscan principalmente crear valor dentro de la organización. Las inversiones en tecnología de información dice que se traducen en mayor rentabilidad, van a generar aumentos de productividad, aumentos de ingresos y superior a largo plazo el posicionamiento estratégico. Normalmente siempre nosotros establecemos cambios a mediano y a largo plazo. Este tipo de cambios normalmente se enfocan a un poquito más de entre mediano y largo plazo. La información empresarial dice que de cadenas de valor. A los datos brutos adquiridos y transformados a través de las etapas que añaden valor a la información y al valor del sistema de información determinada en parte por la medida en que se llevan mejores decisiones a una mayor eficiencia y mayores beneficios. Entonces, recuerden que la cadena de valor lo que hacía era identificar cuál segmento o cuál proceso dentro de la organización yo le voy a brindar mayor valor. Y gracias a los sistemas de información yo puedo brindarles ese valor específicamente que ellos requieren. La inversión en tecnologías de información dice que no garantiza un buen rendimiento. Exactamente, muchas veces las empresas creen que por el simple hecho de comprar productos de alta tecnología, de tecnología de punta, lo último, lo más nuevo en el mercado, ya eso tiene que reflejarse en un buen rendimiento, pero no es así. Recuerden que en su mayoría las tecnologías siguen siendo dependientes de nosotros, de los usuarios. Entonces, por sí solos no van a hacer nada. Y si no se saben usar, simplemente se va a traducir en que fue un gasto. Entonces, ¿qué factores incluyen para que esas tecnologías se reflejen en un buen rendimiento? Bueno, la opción de un modelo de negocios que sea adecuado. Nosotros tenemos que adecuar que los procesos que estamos desarrollando dentro de la organización vayan de la mejor forma, adecuados a las tecnologías que nosotros tenemos. Y el último punto, que es el más importante, es la inversión de activos complementarios en capital organizativo y de gestión.
¿Qué significa eso? Que yo voy a necesitar, por ejemplo, que las personas, voy a tener que invertir en capacitaciones. Yo voy a necesitar que las personas que van a estar a cargo de estas tecnologías de información sean personas capacitadas, que si tienen que utilizar la tecnología, sepan utilizarlas. Entonces, son factores que influyen. Activos Profe, complementarios, ajá. y también, bueno, rescatando la parte que obviamente las tecnologías, pues sí van a llevar un trabajo en el cual, de ahí, obviamente es mejor tener una máquina trabajando que tener a 5 hombres trabajando, ¿verdad? Pero como decía usted, hay que capacitar al personal y obviamente en la tecnología no es inteligente más que el hombre, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, pues genera también, de ahí, al final termina generando más gastos que tener a los 5 hombres trabajando, ¿verdad? Sí, porque depende, exactamente. Estamos hablando de equipos tecnológicos, los de última generación, los de punta. Entonces, en muchos de esos casos, puede que no sea cualquier persona quien lo va a poder utilizar. Entonces, no significa, y ese es el error que tienen algunas empresas, que no significa que porque compraron o adquirieron un producto tecnológico ya se va a reflejar el rendimiento. Si ellos no invierten en capacitación para garantizar que sus empleados están perfectamente capacitados para utilizar esa tecnología de la mejor manera, pues nunca van a ver ese rendimiento. Además, es importante que recordemos que cuando nosotros hacemos un cambio dentro de las empresas, siempre existe un factor que influye muchísimo, que es la resistencia al cambio. ¿Qué pasa cuando hay resistencia al cambio? Y eso ocurre todo el tiempo. Las personas tienen miedo, tienen temor de muchos casos de salir de su zona de confort, de saber que ya yo sé utilizar ese equipo, que me costó mucho aprender a utilizarlo, que ya cuando lo sé utilizar muy bien a la perfección, vienen y me lo cambian. Entonces, significa que me voy a tener que capacitar otra vez o que voy a tener que hacer otro esfuerzo adicional al que ya yo hacía. Entonces, esos son factores que siempre nosotros vamos a tener, pero que son importantes tomarlos en cuenta. No significa que me voy a ahorrar un montón de plata al comprar las tecnologías. En muchos casos va a ser un gasto más que yo tengo que hacer, pero nunca la compra de tecnología lo podemos catalogar específicamente como un gasto. Lo debemos ver como una inversión siempre y cuando se esté invirtiendo también en la capacitación. Entonces, por eso es normal que cuando nosotros estamos en una empresa y nos cambian, nos hacen cambios de tecnología, siempre nos manden a un proceso de capacitación, porque el objetivo que buscamos es de que generen un buen rendimiento y no que se vaya a ver reflejado como un gasto, porque al final nadie lo sabe utilizar. Ok, hay algunos activos complementarios. Dice que esos activos complementarios son necesarios para obtener el valor de una inversión primaria. En muchos casos esa tecnología, por ejemplo, significa que yo voy a tener que hacer otros cambios dentro del hardware que ya yo tenía en la empresa. Tal vez son equipos un poco viejos y el equipo nuevo que yo estoy comprando hoy pues va a requerir otras capacidades y otras características. Las empresas que apoyan las inversiones en tecnología con la inversión en activos complementarios buscan recibir retornos superiores. Siempre vamos a buscar que hacer esos cambios se devuelvan en económicos. Y, por ejemplo, invertir en tecnología y en las personas para que funcione correctamente. Los activos complementarios incluyen activos de dentro de la organización, por ejemplo, modelos de negocios que sean adecuados, procesos de negocios eficientes, activos empresariales como incentivos para la innovación a la gestión. En algunas empresas destinan cierto tiempo y cierto monto económico para que los empleados se dediquen a innovar, que eso es muy importante. Invertir en esos incentivos para que ellos innoven. Sabemos que si tenemos personas cansadas, aburridas, estresadas, no van a ser productivas. Entonces hay muchas empresas que ya comprendieron eso y hacen este tipo de inversión. Trabajo en equipo y en entorno de trabajo de colaboración. Y los activos sociales, por ejemplo, el Internet, la infraestructura de telecomunicaciones y los estándares de tecnología. Este es un gráfico
sobre la tecnología contemporánea para los sistemas de información, que nos dice que los enfoques de estos sistemas, dice que el estudio de los sistemas de información se ocupa de cuestiones y puntos de vista apartados por disciplinas, técnicas y comportamientos. Entonces, ese estudio de información de los sistemas de información gerencial nos dice que las disciplinas van a estar separadas en dos bloques. El primer bloque en tecnologías técnicas, que van a ser lo que tiene que ver con investigaciones operativas, lo de informática y lo de administración, y lo otro que son las tecnologías de comportamiento, que van de la sociología, es cómo me voy a comunicar, cómo me voy a comportar con la sociedad, con los clientes, la economía, cómo se está moviendo la economía en el mercado, tengo que saber qué está pasando para ver con qué factores puedo mitigar el impacto, y la psicología de saber cómo se sienten mis empleados con el uso o con el cambio de los nuevos sistemas de información. El enfoque técnico, que son estos, informática, administración y operaciones, dice que hace hincapié en los modelos matemáticos, en la informática, en la gestión de la ciencia y las investigaciones operacionales, todo lo que se basa a manera de tecnología, recursos humanos y funcionamiento específico, operacional es la palabra, y el enfoque conductual, que era este que está aquí, que es de cómo me relaciono con las otras empresas, con las personas, cómo se maneja el entorno y cómo me siento. Es el enfoque conductual, que se enfoca a los problemas de comportamiento, la integración estratégica de los negocios, la implementación, la psicología, la economía y la sociología, en cómo se sienten las personas con los cambios que implementamos y de qué manera los podemos mejorar. Y eso es el tema de los sistemas de información en los negocios de hoy que teníamos planeados para la lección de hoy. ¿Cómo lo vieron? ¿Me entendieron? ¿Les hablé muy rápido? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Todo está bien, profe. ¿Todo claro? ¿Medios dormidos? Todo está bien mientras lo que escuchó despierto. Mientras no se duerma, todo lo entiende. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si todo está claro, si no tienen ninguna duda, entonces vamos a pasar al segundo punto. Aquí en mediación, ustedes tienen habilitado acá. Este tema 2 corresponde a esta presentación que yo les acabo, este tema 2. Este que dice tema 4 corresponde a la presentación que yo les acabo de hacer. Profe. Aquí ustedes tienen, ajá. Pero no se ve mediación ahí. Está proyectando solo la presentación. Y siempre se me olvida. No, es que en Skype uno se cambia de ventanas y no hay ningún problema. Ustedes siempre ven por donde yo ando. Creo que Zoom también tiene esa opción. ¿De verdad? Pues va a tener que enseñarme dónde, porque no sé. Ahí sí ven mediación virtual. Ok. Entonces, aquí en mediación, les decía que este primer tema es el tema que les acabo de presentar. Aquí tienen un ejercicio para que ustedes continúen trabajando en lo que resta, en la hora que resta de la lección, con algunas preguntas. Dice capítulo 1 y capítulo 2, pero en realidad corresponde a estos dos temas que están acá. Entonces, son algunas preguntas de verdadero y falso, marque con X, que ustedes van a leer y van a resolver, y tienen tiempo de resolverlo hasta el viernes a las 11 de la noche. Entonces, ¿Qué pasó con X? ¿Nana? Entonces, ustedes van a quedar trabajando en eso, y cualquier duda ustedes me escriben o me consultan y ya saben que yo estoy en el chat. ¿Estamos? Profe, Ajá. todavía hay temas para lo de la investigación que dijo usted en parejas, algo así.
Todos me enviaron las parejas. Es que me parece que no todos me enviaron las parejas, pero hagamos algo. Yo lo voy a pasar en un documento, Ajá. qué parejas me dieron y cuáles temas me dijeron, y lo voy a pasar ahorita al grupo. Las parejas que no me han dado información, me dicen cuál de esos temas que quedan se acomodan, y si quedó gente por fuera, entonces ya los empiezo a repartir en los grupos que están formados. Está bien, profe, gracias. Listo. Se escucha cuando dicen pareja. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Tengo una pregunta. Ajá. ¿Cómo hace usted para poner esa pantalla? Porque yo intenté, pero seguro usted la compró. No, para nada, vea. Porque a mí no me salió, solo me salió el del universo ahí, toda rara. No, ahí está en las otras. Porque sale a agregar, pero yo creo que es de compra. Voy a dejar de compartir. Vea, aquí donde dice video, Solo trae 3 por defecto. Bueno, a mí me tira solo 3. No sé. a mí me tira 5. ¿Esta? 5. ¿Esta? 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 Solo esa me tiró a mí, nada más. Esa, Y esta. Uy. Es que esta es la más relax, así, genera más calma. Mau, la app no te quiere. Eso es, seguro porque me duermo. Posiblemente. Pero de Pero hecho sí. yo también solo tengo 3. Tira todas esas opciones, ve, y aquí salgo ya yo. Es que por eso no me gusta, porque aquí se ve lo despeinada y todo lo demás. Ahí me peina, ¿ven qué bonito lo peina uno? No, pero también hay una parte, profe, que uno configura que es como autoimagen, que le da retoques por si uno está despeinado o algo así. ¡Oh, my God! No sabía. Yo no sabía, pero ahorita que termine la sesión, lo voy a configurar porque necesito quitarle que ustedes queden en sala de espera, que tengan que estarlos admitiendo. Y voy a cambiar el idioma porque ahorita lo tengo en inglés y entonces eso me maneja un montón. Voy a ver cómo lo paso a español y entonces ahí voy a ver qué otros cambios le puedo ir haciendo. Sí, La próxima vez no me baño. ¿Por qué? ¿Va a usar la parte de los retoques? Sí, que me ayudes ahora. Buena idea. Tampoco hace Vamos, minutos. ¿usted se bañó hoy, Dylan? Cuidado. No, hoy tampoco, por eso no puse la cámara. Gustavo, hay que ahorrar el agua, por favor. Eso es lo que yo estoy haciendo. Yo tengo como 2 semanas de no bañarme. ¿Para qué? Oiga. Con razón aquí me llegaba el olor. Mis familiares andan a 2 metros de mí, pero no es solo por lo del coronavirus. ¿No han visto ustedes paralados de guapiles así? No se ven así como unos sonchillos, una cosa así. Nada más veo un humo verde que se levanta, pero nada más. Ah, eso es mi cobija cuando la saco en las mañanas. Ok. Esa es su forma de comunicarse como en los tiempos de antes. Señales de humo. Pues eso es modo de la cobija. Manda saluditos a Mauriana. Bueno, chiquillos, si no tienen dudas o comentarios, entonces nos vamos a desconectar para que queden trabajando en eso. De momento hagan la que dice capítulo 1, voy a revisar la que dice capítulo 2 porque creo que esa va de la mano con la que vamos a ver el viernes. Entonces no tiene sentido que la hagan sin tener una explicación. Entonces de momento hagan la que dice capítulo 1 y yo les estoy confirmando en el chat. Está bien, profe. Gracias. Manda la lista, profe. ¿Ah? Manda la lista para ver cuáles temas hay disponibles. Porfa. Listo, Sí, entonces. Profe, si puedes enviar también la lista a las parejas, porque yo sinceramente no recuerdo si tengo. Tavo, si no me Sí, yo equivoco, lo voy a enviar el con tema con la pareja Paulina. que me mandaron. ¿Se quedó con Paulina? Sí, Tavo, estaba con Paulina. Ok. Creo que van a quedar más de 2, posiblemente.
para que no repitan. Pero ya se los voy a mandar entonces. Sí. Listo, entonces nos vemos, chiquillos, que les vaya bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego, Hasta profe. luego. Luego. Chao.